Vamos a conversar con el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú, el señor Rubén Lara García. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo está, don Rodolfo? Buenos días. Un gusto estar acá. El gusto es nuestro de tenerlos a ustedes acá. Tengo una nota de prensa de los trabajadores de Telefónica del Perú, la coordinadora sindical de telefónicos, pero también el detalle que motiva la convocatoria. ¿Ustedes están protestando y en apariencia tienen pensado una medida de protesta? Sí, por supuesto. Don ¿Quiero decir una huelga? No es todavía a ese nivel, pero sí nosotros tenemos en curso una negociación colectiva que la venimos planteando desde el comienzo del año y nosotros tenemos prácticamente una cláusula que para nosotros es vital y que la empresa en esta condición no la quiere reconocer, a pesar que hace 4 meses firmamos un pliego de reclamos por la continuidad de 3 pliegos conjuntos con la condición de que la empresa garantice nuestra seguridad en el empleo. Porque cuando dice nosotros se está refiriendo a los trabajadores de Telefónica. A los trabajadores afiliados a los afiliados al sindicato. Al sindicato, exacto. Al sindicato. El sindicato es, repito, Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú. Así es. Claro, porque entiendo que cuando resuelven ustedes o consiguen o logran, digamos, un reclamo, ustedes reclaman y todo lo demás, convencen a la empresa les otorga lo que ustedes piden, eso abona solamente a quienes están afiliados al sindicato o a todos los trabajadores. En teoría tendría que ser únicamente a los que estamos afiliados, ¿no? Sin embargo, ya la empresa luego plantea ya su manera de extenderlo a los trabajadores que no son afiliados. Correcto. Sin embargo, nosotros buscamos por nuestros afiliados, ¿no? De acuerdo. ¿Cuántos afiliados son los del sindicato? Aunque tendría primero que preguntarle, en general, ¿cuántos trabajadores son en Telefónica tiene alrededor de 4.000 trabajadores. ¿A nivel? De general. Nacional. Nacional. A nivel nacional, 4.000. 4.000 trabajadores. 4.000 trabajadores. De esos 4.000 trabajadores, ¿cuántos sindicatos hay? Nosotros somos una coalición de 5 sindicatos. Son 5 sindicatos. 5 sindicatos que superamos los 1.000 afiliados. Que superan los 1.000 afiliados. O sea, hay trabajadores que no están afiliados a ningún sindicato. O que están afiliados a otra federación. Entonces son 5 sindicatos dentro de una coalición, pero además hay otros sindicatos. Así es, básicamente el sindicato de regiones de provincias. Nosotros somos básicamente nuestra central en Lima, también tenemos el pero nuestro mayor porcentaje de afiliados es de acá. Entonces, ¿de cuántos sindicatos a nivel nacional estamos hablando? Sumado de Lima con provincia por menos. 6 sindicatos. La coalición es de 5 y uno que está fuera de esta coalición. En promedio, 1.000 afiliados a la coalición. Así es. De 4.000. No llegan a la mitad. No llegamos a la mitad. ¿A qué se debe? Bueno, Telefónica, nuestro sindicato es un sindicato que tiene casi ya 92 años, ¿no? Y durante el tiempo antes de la privatización de Telefónica teníamos mucho más afiliados. Pero estos afiliados se han ido jubilando por edad de jubilación. Y lo que pasa es que ya no hemos podido ampliar la capacidad de afiliación porque los contratos de los trabajadores ya los trabajadores no tienen esa misma capacidad de afiliarse al sindicato. Entonces la afiliación ahora es cada vez es menor, ¿no? Ese es el tema. Yo lo que usted está contándonos las razones de la protesta. Claro, lo que ocurre es que nosotros dentro de nuestra negociación siempre ponemos un punto que es fundamental para nosotros. A la negociación anual. Ese es anual, ¿no? Entonces, presentamos en el mes de octubre, ¿no? Y a partir de diciembre hasta el 30 de noviembre mes en curso. Entonces, nosotros teníamos de periodo de manera de 3 periodos pendientes de negociación y se logró firmar en el mes de junio. Ese periodo, los 3 años, logramos conseguir una cláusula fundamental que es la que nos garantiza la seguridad en el empleo en el escenario de que la empresa quiera aplicar un cese colectivo. ¿Por qué le digo esto? Porque en el año 2021, en plena pandemia, la empresa intentó aplicar 2 ceses colectivos a más de 800 trabajadores. ¿Bajo qué argumento? Simplemente que requería reestructurar la empresa, ¿no?
Entonces, esto nosotros, obviamente en base a protestas, a gestiones y además a demostrar que teníamos esta cláusula todavía en pendiente porque teníamos la negociación anterior y todavía no habíamos firmado una nueva, defendimos ese principio del derecho. Sin embargo, en ese interín la empresa aplica un programa de retiro y esto obviamente motivó que aproximadamente 300 trabajadores se acogieran a ese plan de retiro, ¿no? Porque ya no sentían, digamos, no se sentían a gusto por la forma en como la empresa estaba aplicando esta intención. ¿Los estaban aburriendo los trabajadores? A nuestro criterio sí, ¿no? Porque el trabajador no se sentía tranquilo. No bueno, 300 se fueron entonces. Pero entiendo que, digamos, liquidados, ¿no? Les dieron todo. Con el incentivo que la empresa planteó, ajá, efectivamente, ¿no? Este escenario no se hubiese dado, por decir, si es que no se hubiese aplicado esa intención de cese colectivo. Y ese cese colectivo culminó cuando se dieron los resultados de segunda vuelta de las elecciones. Y el argumento de la empresa para no continuar con este proceso es que las condiciones políticas no estaban adecuadas para continuar con ese proceso. Es decir, el escenario político también cambió esa situación, ¿no? Muy bien. Entonces, los dos puntos principales del pliego de reclamos. Bueno, son los fundamentales: mejorar la canasta básica del trabajador, porque hay que tener en cuenta que ha habido un incremento en la inflación y eso nosotros estamos en recesión. Y ahora estamos en recesión y los trabajadores sienten eso en su canasta básica. Y adicional a eso, o fundamental, es la condición de seguridad en el empleo. Y esta cláusula, por si acaso, es una cláusula que viene negociándose desde más de 20 años. ¿Qué significa la seguridad en el empleo para los televidentes? Lo que ocurre es que en el año, cuando Telefónica adquiere a la compañía peruana de teléfonos, hay una cláusula que garantiza que no va a aplicar ningún cese colectivo por lo menos 5 años. Y en el año 2001, 2002, intentaron aplicar despidos. Entonces hubo una huelga, ¿no? En esa huelga, después de que se recuperó la estabilidad, se logró controlar eso, se firma este punto porque ya había finalizado esa cláusula. ¿Qué significa esta cláusula? Que la empresa no podría aplicar un cese colectivo con los argumentos que la ley le permite en la condición en que nosotros tengamos pactado este punto. La seguridad en el empleo es estabilidad laboral, digamos así. Claro, más allá de la ley, ¿no? Porque existe efectivamente la estabilidad laboral, pero la empresa podría, digamos, aplicarlos en base a los escenarios que la ley de cese colectivos le permita. Y en este caso, nosotros lo que queremos es que simplemente se mantenga la cláusula que hemos logrado en el mes de junio, hace 4 meses. ¿Por qué? Porque eso nos da tranquilidad para poder trabajar en conjunto para llegar al objetivo que tenemos en común con la empresa, ¿no? ¿Se han logrado algunos entendimientos entonces en algún momento con Telefónica? Sí, en realidad sí, y eso es lo que realmente nos sorprende, porque como le repito, el mes de junio nosotros hemos logrado mantener esa cláusula, y lo que ocurre es que en ese momento también se está planteando, sino que ha cambiado la redacción. O sea, ya no es la redacción específica. Hay que tener en cuenta que la ley de ceses colectivos plantea 4 escenarios, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es que se mantenga tal como está. Y la empresa, la posición es cambiarlo a un escenario de que esa cláusula tenga una fecha final. Y para nosotros eso no es, digamos, lo conveniente, ¿no? Muy bien. ¿En estos momentos siguen las conversaciones o se ha roto el diálogo? Nosotros estamos en un proceso de arbitraje y en paralelo estamos en conversaciones con la empresa, ¿no? Entonces, digamos, estamos manejando los 2 escenarios. La empresa comunica y dice que tiene la disponibilidad de llegar a un acuerdo, pero claro, bajo las condiciones de ellos, ¿no? Y nosotros lo que queremos es entender un punto en común donde todos estemos conformes para poder seguir trabajando en un ambiente de tranquilidad. ¿Qué papel juega ahí el Ministerio de Trabajo? El Ministerio hace la función de mediador, ¿no? También tenemos reuniones en conjunto con la empresa y el ministerio en donde se informan los resultados de estos avances y bueno, y el ministerio también tiene, digamos, la intención de que lleguemos a un acuerdo que satisfaga a las partes, ¿no? Cabe indicar que el convenio que se firmó en junio justamente fue como mediación del ministerio porque se firmó en el propio Ministerio de Trabajo, ¿no? Y con la intervención del ministro de entonces, ¿no? Claro, claro. Entonces,
digamos, las conversaciones continúan. Continuamos con las conversaciones, ¿no? Pero tenemos esa inquietud de que tengamos la solución de ese convenio, mejorando la canasta familiar, pero respetando la condición de la seguridad en el empleo, ¿no? ¿Y cuánto es lo que plantean ustedes y cuánto es lo que la empresa considera que debe aplicarse? Bueno, en porcentajes estamos aplicando más o menos el 5% sobre el sueldo promedio que nosotros tenemos en Telefónica. Y la empresa, en cuanto al monto, está también, digamos, llegando a un monto que podríamos entender que se podría acercar, ¿no? Entonces, puede decir un 4% y un 5%. Y ahí Están vamos. ahí nomás. Ahí vamos. Están ahí, digamos, el tema económico tiene para poderlo mejorar, estar en las condiciones. Están con el tira y afloja, pero a punto de lograr el Así es. entendimiento. Pero lo que sí necesitamos es la tranquilidad de esta cláusula, que para nosotros es, digamos, primordial por el escenario del 2021. Y además, en este tiempo, pues, Telefónica es una empresa de tecnología y las innovaciones, la robotización, la digitalización hacen que el empleo siempre se genere en riesgo, ¿no? Y esa es la razón por la que nosotros priorizamos esta cláusula. Correcto. Vamos a ir a una brevísima pausa y luego regresamos. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos aquí en Activa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos en Pulso Laboral conversando con Rubén Lara García, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú. Él nos contaba antes de la pausa que son en promedio 4.000 trabajadores que tiene Telefónica a nivel nacional. De esos 4.000, 1.000 están afiliados a una coalición de 5 sindicatos, una de ellas este Sindicato de Trabajadores de Telefónica, donde Rubén es secretario general. Los trabajadores, Rubén, son, digamos, ¿de qué especialidad? ¿Estamos sumando a todos, incluidos los obreros? Cuéntenos ese detalle. Sí, claro. Nosotros tenemos afiliados de la parte técnica, que ahora hacen función administrativa en la mayoría, y también afiliados de la parte administrativa, ¿no? También afiliados con cargos de confianza y además profesionales, ¿no? Entonces, digamos, ya estamos incluyendo, según nuestro estatuto, al mayor universo de trabajadores que tiene la empresa, ¿no? Por eso es un sindicato unitario, digamos. Exacto, así es, ¿no? Es sindicato unitario, así es. Ahora, también hay trabajadores que no precisamente están con el membrete de Telefónica, pero trabajan para Telefónica y le dan el nombre de tercerización, ¿es así? Sí, bueno, son empresas tercerizadas que brindan servicios terceros a la empresa y nosotros... Que alguna vez se dijo que Telefónica en realidad había creado estas empresas para tratar de evadir los beneficios laborales de estos trabajadores. Por ejemplo, yo trabajé en una empresa filial de Telefónica, ¿no? Entonces nosotros luego fuimos absorbidos por la misma empresa Telefónica, pero nosotros pertenecíamos a una empresa que se llamaba Telefónica Servicios Comerciales. Ajá. O sea, teníamos todo lo que era de Telefónica, pero no éramos directamente de Telefónica. Claro. Y entonces no teníamos ni los beneficios directos de Telefónica, ni los beneficios de las negociaciones de Telefónica. Entonces, cuando ya hemos pasado a ser parte directo de Telefónica, ya, digamos, pudimos afiliarnos al sindicato unitario y ahí poder recibir todos los beneficios y negociar en bloque. Bueno, ahí se hizo justicia, ¿no? Ahí se hizo, claro. ¿Cuántos trabajadores más o menos estaban así tercerizados, entre comillas? En esta empresa, bueno, lo que yo le digo a nuestra empresa, éramos aproximadamente 700 trabajadores, ¿no? Pero cuando la empresa hace ese procedimiento, hace un plan de incentivo también y solamente quedamos de esa cantidad aproximadamente 230 trabajadores, ¿no? Que fuimos los que fuimos ya pasados a Ahora, ¿Telefónica hace eso, digamos, porque se le ocurrió por buena gente o hubo presión? ¿Cómo fue el tema ahí? La verdad es que eso se hace en los años 90, ¿no? En el año 98 particularmente. Y en realidad, a nuestro criterio no es eso, ¿no? Simplemente es quitarnos beneficios, porque varios de nosotros hemos hecho procesos judiciales donde hemos sido reconocidos con los derechos de esos periodos, ¿no? Y por tanto hemos tenido que ser considerados como si fuésemos directamente trabajadores de Telefónica. Y eso es porque estas empresas que trabajaban como empresas filiales, digamos, eran accionadas con la mayor cantidad de acciones de Telefónica misma. Por eso, o sea, ¿quién decide que Telefónica absorba
a esas empresas y por lo tanto los trabajadores que trabajaban en esas empresas ya estén en Telefónica como correspondía. Eso lo hace obviamente su junta de accionistas, ¿no? Deciden absorber a varias empresas filiales, entre ellos la de nosotros, y ya formamos parte de Telefónica como un solo grupo, ¿no? Muy bien, eso está bien. Así es. Eso se hizo. ¿Eso en qué año fue más o menos? En 2014. El 2014. Así es. Bueno, entonces estamos hablando de problemas, de protestas de los trabajadores de Telefónica del Perú, pero al mismo tiempo también de la posibilidad de que se logre un entendimiento. Claro, las ese es el conversaciones objetivo. continúan, el asunto está en arbitraje, el Ministerio de Trabajo hace lo suyo con el tema de conciliar, etcétera, etcétera, pero ustedes están a puertas, salvo que usted me corrija, a puertas de lograr acuerdos. Esperemos que sea así. La empresa lo comunica a todos los trabajadores, nosotros lo comunicamos también a nuestros afiliados, digamos, esperan esa esperanza de que tengamos un buen acuerdo, pero que sobre todo garantice su estabilidad. Lo más que me preocupa cuando usted dice arbitraje, están en arbitraje. O sea, finalmente el arbitraje va a decidir les guste a ustedes o no les guste, y eso se tiene que respetar. Claro, como se sabe, el arbitraje, hasta que no llegue a su laudo final, nosotros podemos llegar a un entendimiento con la empresa. Buen detalle. ¿No? Entonces, mientras que... ¿Ese laudo más o menos en promedio cuánto dura? ¿Cuántos meses? El tribunal arbitral en teoría debía instalarse y en el lapso de un mes o dependiendo de sus agendas, dar un laudo arbitral, ¿no? Entonces tenemos todo ese tiempo para nosotros poder llegar a un entendimiento con la empresa. La empresa ha manifestado su predisposición, nosotros la nuestra, sin digamos, renunciar a esa otra opción, ¿no? Claro. O sea, el arbitraje al final puede ser, no sé si cabe el término, una suerte de espada de Damocles que obligue a la empresa y a los trabajadores a ponerse de acuerdo antes de que el arbitraje mismo tome una decisión. Claro, porque es como poner nuestros objetivos, nuestras peticiones a un tercero. Y la idea es que nos entendamos con la empresa, ¿no? Y esa es la búsqueda constante que tenemos. La empresa ha manifestado su predisposición. En el mes de junio llegamos a ese entendimiento con el Ministerio como mediador, y ese es el objetivo que tenemos en común. Los trabajadores también lo esperan, ¿no? Muy bien, Rubén, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy gentil. A Rubén Lara, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú.